Bienvenidos a Dentro de Ti Podcast. Hoy nos encontramos con Maika, que es una profesora de chamanismo. Y nos va a hablar también sobre eso y sobre otros temas interesantes como es el alma, ¿no? Pues nada, Maika, para quien no te conozca, preséntate. ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que nos traes? Hola Jesús, encantada de estar aquí. Gracias a Emilio también por brindarme esta oportunidad, ¿no? Y que la gente pueda conocer pues todas las terapias y las cosas que hay actualmente, pues para que podamos evolucionar y para que podamos despertar, ¿no? Para ayudarnos en este proceso tan importante que todo el planeta está viviendo. Sobre mí, pues yo soy Maika, en realidad mi nombre es muy largo y tengo el nombre de toda la familia, o sea, de las dos partes, la materna y la paterna, y como mis padres decidieron ese nombre para mí, pues me tocó vivir experiencias muy intensas por ambas partes de la familia, ¿no? Porque seguramente ya sabrás que los nombres nos cargan o nos marcan el camino en nuestra vida. Entonces, pues bueno, gracias a eso, aunque antes no lo veía así, por el peso que eso me ha producido a lo largo de mi vida, ahora estoy muy agradecida porque eso me ha dado la oportunidad de evolucionar muchísimo y comprender y entender muchas cosas. Ajá. Pero bueno, para todo, soy Maika y me has dicho que profesora de chamanismo, en realidad te lo agradezco, pero no es así. Todo el mundo que decide estudiar chamanismo, todos somos maestros de todo. Entonces, quien imparte las técnicas, en realidad es un chamán, aunque no hayamos recuperado toda la sabiduría anterior, o sea, no se aprende a ser chamán, se nace chamán. Y todo el mundo ha sido chamán al menos una vez en su vida, en cualquiera de las encarnaciones que ha tenido. Cuando nos planteamos, ahí queremos hablar sobre el chamanismo, pues en realidad se saca de dentro, porque todas las respuestas las tenemos dentro de nosotros. Entonces, no es una formación que alguien te vaya a enseñar. Yo simplemente soy el instrumento, la persona que te transmite la técnica para que tú la puedas volver a desarrollar en tu vida o en tus circunstancias, ¿no? Todo el mundo puede hacerlo. Y sí que me gustaría hablar de lo que llamamos chamanismo, porque da lugar a veces muchas confusiones. El chamanismo es una cosa muy extensa y cada pueblo en el planeta Tierra tiene su propio chamanismo. En realidad son las creencias y las culturas de los pueblos ancestrales. Entonces, cada uno no es lo mismo las costumbres que van a tener en el desierto que las que van a tener en el Polo Norte o en el Polo Sur. Entonces, toda esa cultura se adapta a la sociedad y cada uno lo hace. Unos usan huesos, otros usan café, otros usan cacao. ¿Es que el chamanismo es la ceremonia del cacao? Pues no, el chamanismo es todo eso que las culturas antiguas hacían para estar conectados con el planeta, con los espíritus y con todo lo que les rodeaba. Pero sí es verdad que en todas las culturas hay unas técnicas que son comunes a todas. Y a eso es lo que últimamente se le ha denominado chamanismo universal. Pero es una técnica que se aprende o que se recuerda. Entonces todo el mundo tiene acceso a ella. ¿Para qué sirve? Pues para todo. O sea, es para todo, para encontrar tu camino, para encontrar las respuestas que estás buscando, a qué te quieres dedicar, eso que siempre tienes dentro, las curiosidades, sirve para todo. Es la llave del conocimiento. No es que tengas todo el conocimiento, sino que sabes dónde ir a buscarlo. Y bueno, a mí me cambió la vida. Claro, porque cuando hablamos de chamanismo, la gente se va a los chamanes, ¿no? Lo ven como algo místico, una especie de magia, no sé qué. Y ahora vamos a adentrarnos en esto porque me interesa un poco como lo que tú has dicho, ¿no? Humanizarlo un poco, porque son lo que tenemos dentro, ¿no? Para que dejemos, digamos, el ideal de chamanismo a humanizarlo y que, como tú has dicho, todo el mundo podemos ser chamán, ¿no? Pero antes de eso me gustaría, Maika, yo siempre digo que todo el mundo al final que nos dedicamos a estas cosas tenemos un detonante, algo que hizo plaf, ¿no? En nuestra cabeza o algo que nos hizo elegir este camino, ¿no? Entonces, a Maika, ¿cuál fue el detonante de Maika
para decir, uff? Bueno, a ver, detonante como tal no lo hubo, pero porque desde muy pequeña he vivido muchas situaciones que no he sido capaz de explicar con la ciencia común, ¿vale? Con la ciencia ordinaria, lo que todos conocemos. Entonces yo soy una persona muy curiosa y desde muy pequeña pues yo me planteaba, ¿por qué yo veo un señor aquí en el comedor y mi familia me dice que no está? Yo era la niña del por qué. O sea, ¿y por qué? Y decía, porque hay un señor ahí, decía, no está, yo decía, yo lo estoy viendo, ¿por qué yo sí y tú no? ¿Y por qué? Entonces en casa pues era la del por qué, la niña del por qué, muchas veces pesada, siempre lo preguntaba todo, cosas obvias que yo me planteaba. Entonces no es que haya habido un detonante, pero sí es verdad que me han pasado cosas tan difíciles de explicar que sí que no me ha quedado más remedio que buscar respuestas. Y en esa búsqueda ha sido cuando me he ido encontrando con todas las terapias que he ido aprendiendo, he ido haciendo. Siempre, primero las ponía a prueba conmigo. Yo todo lo pongo en un tendedero y todo lo que me va ocurriendo lo pongo y lo cuelgo en el tendedero. Si la confirmación llega, si eso a lo largo del tiempo, en varias situaciones, funciona, yo doy por hecho que esa información es verídica. Y si es algo que ocurre pero no tengo confirmación de ninguna clase o no vuelve a ocurrir, yo la dejo, no digo que sea ni cierta ni falsa, simplemente la dejo en stand-by. Entonces, esa curiosidad innata mía para buscar es lo que me ha hecho adentrarme en el conocimiento. Sí es verdad que, influyó mucho el hecho de que cuando fuera a fallecer alguien en la familia o cercano a mí, yo lo presintiera. Sí que influyó mucho los sueños. Cuando ante situaciones difíciles, yo soñaba y era como que ya estaba preparada. Entonces, cuando ocurrían, yo me adelantaba a la situación porque ya sabía lo que ocurría, ya lo había vivido, ya lo había sentido. Es duro porque lo vives dos veces. Lo vives cuando lo sientes y luego lo vives cuando realmente pasa. Lo que pasa es que eso te da la facilidad de reaccionar. Por ejemplo, sueño con un accidente de tráfico y al día siguiente el accidente de tráfico ocurre. La gente se queda bloqueada y yo recuerdo que era muy pequeña y enseguida decía, uy, vamos a avisar, el teléfono, manta, baja. Reaccionaba de manera mucho más ágil, más rápida que incluso los adultos, siendo pequeña, pero era porque ya lo sentía. Y la más importante pues, fue una experiencia cercana a la muerte. Eso me hizo plantearme toda mi vida y lo que hemos venido a hacer aquí. Tú has sufrido una ECM, yo ¿no? Sí. Tenía unos 14 años aproximadamente, no recuerdo bien la edad porque me costó mucho asimilar que eso era así, ¿vale? Estuve a punto de morir por un accidente en casa y yo recuerdo que lo estaba pasando mal, ¿no? Me estaba ahogando, me estaba asfixiando. Pero en un momento determinado, tenía los ojos cerrados, tenía mucho miedo, pero hubo un momento en el que el miedo desapareció y la sensación de angustia y de malestar también. Entonces abrí los ojos y me vi mi cuerpo tumbado en el suelo, ¿vale? Entonces, cuando eso ocurrió, lo que yo recuerdo era pensar, si yo estoy ahí, entonces ¿yo quién soy? La parte que está aquí mirando mi cuerpo, ¿quién es? ¿Por qué se ha quedado una parte de mí ahí y yo estoy aquí? ¿Por qué puedo pensar? Entonces, claro, justo cuando estaba en todo ese momento, vi pasar mi vida delante de mí, pero a una velocidad, y yo recuerdo pensar, ¿qué es el tiempo si yo estoy viendo toda mi vida en un segundo y realmente es imposible que todas esas vivencias, mi cerebro las esté procesando en un segundo? Y eso empezó, ¿y por qué? ¿Y por qué? Y entonces escuché una voz a mi derecha, que después supe quién es, pero en ese momento no. Solo me preguntó, ¿cómo te sientes? Y yo dije, uy, pues la verdad es que estoy muy feliz. Y me dijeron, bueno, pues ¿estás contenta de lo que has visto? O sea, sobre tu vida, ¿estás contenta? Y dije, uy, sí, estoy muy orgullosa de todo lo que he hecho, me siento muy bien, estoy satisfecha, ¿no? Y feliz, estaba contenta. Y no haya tenido una vida fácil. Entonces, esa sensación, ese sentimiento dentro de ti, que todo lo que has pasado se queda en ceniza, porque ya no es importante, lo importante es cómo te sientes justo en ese instante. Y claro, yo dije, bueno, venga, vámonos, ¿quién va a venir esta vez a buscarme? Y eso me hizo pensar inmediatamente, o sea, esta vez es que yo esto lo he hecho muchas veces.
Y entonces esa voz me sonrió y me dijo, sí, ahora es cuando recuerdas quién eres y lo que has venido a hacer. Y digo, pues muy bien, venga, quiero hacerlo, ¿no? Y vámonos ya, o sea, ¿dónde está la luz? Vámonos ya. Y me dice, no, te tienes que volver. Y yo, entonces fue cuando me entró la pena. No, yo no quiero volverme, yo ya sé que nos vamos, no ha venido nadie, porque sabía que tenía que venir gente a recogerme, ¿no? Gente, almas, familiares, amigos, conocidos importantes para mí, pero no estaba, y entré en shock. Que yo no vuelvo, que yo estoy aquí tan feliz que yo no quiero volver, que ¿cómo voy a volver yo a esa situación? Y me dijeron, recuerda esto para el resto de tu vida, hasta que volvamos a venir a buscarte la siguiente vez. Vive de tal manera que cuando la próxima vez vengamos a buscarte te sientas tan feliz como te estás sintiendo ahora. Y ya no recuerdo nada más. Ya solo recuerdo que me levanté dolorida, con un derrame en el cuello, y ya escuchaba, ya era consciente que estaba en el suelo, me dolía el cuerpo, y ya volví a la vida, pero con un montón de preguntas, diciendo, ¿quién era esa voz? Claro, decía, qué tonta, ¿por qué no me he vuelto? ¿Por qué no me he girado a ver quién era, ¿no? En realidad lo sé que es el ángel de la muerte, que yo no sé por qué la gente lo pinta con una guadaña oscuro, porque en realidad es una energía maravillosa de amor, de comprensión, de ternura. Yo es que no entiendo por qué la gente le tiene miedo. Uh-huh. Si es esa sensación, esa energía tan bonita, jolín, a ver, no es cuestión de vivirla todos los días, porque aquí tenemos seres queridos y no es nuestro momento, ¿no? Pero no entiendo la capacidad que tenemos los seres humanos para hacer de algo natural, que es la única cosa segura que tenemos en la vida, es que algún día tendremos que fallecer, de hacerlo tan trágico, tan temible. Hombre, los accidentes son trágicos, son temibles, pero el tránsito, una vez que estás ahí, es tan maravilloso y tan bonito que ya no quieres volver. Entonces eso es verdad que me hizo plantearme muchas preguntas en mi vida y siempre ha sido el motor de todas mis decisiones. Por las noches, cuando me acuesto, pienso, ¿qué he hecho hoy? ¿He podido mejorar algo? Si ahora me fuera, si esta noche fuera mi última noche aquí, me sentiría bien con las cosas que he hecho en mi vida, con las decisiones que he tomado. Y a veces eso, con las discusiones, con las peleas, con el día a día, piensa, vamos a ver, si me fuera ahora mismo esta discusión era importante, pues no. ¿Podríamos haberlo hecho mejor? Pues sí. Y entonces al día siguiente llamo a la persona, oye, mira, que haya discutimos, es que no merece la pena, que no importa quién lleva la razón, lo importante es resolverlo. Y eso ha sido el motor de mi vida y lo que me ha impulsado pues a buscar respuestas. Siempre el conocimiento, siempre respuestas y siempre contrastándolas. Cuando dice espiritual y mundo físico, es que están unidos de la mano. Lo que ocurre es que a día de hoy todavía no tenemos las herramientas, aunque sí que están, pero no a nivel del pueblo, ¿no?, para hacer que ambas cosas vayan de la mano. Ciencia y espiritualidad van unidas, pero no hemos encontrado todavía ese equilibrio. Sí, yo pienso como tú que tarde o temprano la ciencia y la espiritualidad se van a unir y no se van a separar, sí, como hoy día está, ¿no?, entre ciencia y religión, que se confunde mucho con espiritualidad, ¿no? Es lo que es mi percepción, ¿vale? Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Es cierto que yo, me crié en España, ¿no?, en un sitio muy religioso, y yo, para mí Dios existe, pero me da igual que se le llame Dios, que se le llame energía universal, que se le llame todo. Es esa energía que está ahí, de la que formamos parte, que siempre nos cuida, siempre nos atiende. Lo que pasa es que nosotros queremos llevar esa energía a nuestro conocimiento y físicamente es difícil que algo tan grande podamos entenderlo en una mente tan limitada como es la del ser humano, porque cuando mueres recuperas toda esa conciencia mayor a lo que llamamos alma, ¿no? Ahora en realidad aquí tenemos una parte del alma, pero al volver lo recuperamos. Entonces cuando estamos ahí no cabe duda de que Dios existe, porque lo sientes, porque sabes que es así y te sientes parte de Él, porque en realidad eso, todos somos uno, todos provenimos de esa fuente universal, de esa energía que está en todas partes. Y no importa ni la religión, ni lo que pensemos, no importa nada, salvo el amor tan grande que sientes por todas las criaturas y por todas las cosas del universo. Esa sensación de estar unido a todos
es algo que sientes justo cuando haces eso. Y yo tuve la suerte de poder recordarlo. Entonces eso ha marcado mi vida y todo lo que he hecho desde entonces, claro. Claro. Sí, te entiendo, vamos, porque al final son, como digo, esos detonantes, ¿no? Los que al final te marcan y es lo que empiezas tú a indagar más profundamente. La curiosidad te empieza a reconcomer y dice, ¿cómo es esto? ¿Y por qué? Como tú. Me recuerda mucho a cómo empecé yo, haciéndome muchas preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hasta que me metí de lleno en este mundo, ¿no? Porque es que empiezas a contestarte algunas preguntas, pero después se te abren otras. Y es como que nunca termina. Sí. Eso ¿no? es, nunca termina y una te lleva a la otra. Y además el universo tiene la capacidad de ponerte delante lo que necesitas saber en cada momento. O sea, es increíble. Así entre las amistades, eso las llamamos las causalidades. Pensamos, bueno, yo siempre pensaba, esto es casualidad, vamos a comprobarlo. Esto es casualidad, vamos. Y luego ya terminas asumiendo que no es una casualidad, sino una causalidad. Tiene una causa y es que tú recibas esa información y tomes decisiones y aprendas, que es en realidad lo que venimos a hacer todos los seres humanos, pues a vivir experiencias y a aprender a gestionar nuestras emociones. Hoy en día es algo que eso está muy de moda. Hoy hay que ser muy espiritual, tener la energía muy elevada, la misión de todos los seres humanos es trascender, iluminarnos. Pues no, lo siento mucho y quien no esté de acuerdo, respeto su opinión. Sí. Pero en realidad lo que venimos a hacer aquí es gestionar las emociones. Y no se trata de no sentirlas, se trata de sentirlas y saber qué hacer con ellas. Buscar un equilibrio entre lo que sientes y cómo gestionar eso para que no se convierta en un problema en tu vida. Por ejemplo, la ira. La ira estaría considerada como una emoción que no es de los seres iluminados. En realidad, los seres iluminados y todos los que estamos en el proceso las debemos de sentir. O sea, debemos de sentirlas para gestionarlas correctamente. Entonces, yo cuando la gente, yo soy muy bueno y estoy muy iluminado, y le digo, que a lo mejor no se trata de eso. A lo mejor lo que estamos haciendo aquí no es eso, pero no es porque yo tenga la verdad absoluta, sino es las conclusiones que he sacado de todas las experiencias que he vivido, y cuando he ido por descarte en un método científico, por llamarlo de alguna manera, pruebo esto, funciona, es adecuado, no funciona, lo descarto, pruebo otra cosa, y así he ido sacando conclusiones que han marcado mi vida y que además luego cuando te enfrentas a la vida corriente funcionan. Y al funcionar, sobre todo, pues dices, es que esto es importante. Por ejemplo, las enfermedades. Las enfermedades es un mecanismo, una herramienta del alma para hacerte ver que lo que estás haciendo con tu vida no es lo más adecuado. De ahí que surja luego biodescodificación, las constelaciones familiares cuando se constelan enfermedades y todo eso. Entonces, nosotros las vemos como algo que nos daña. O sea, la frase típica, maldito cáncer que ha venido a hacerme daño. Pero nunca nos planteamos, ¿qué me quiere enseñar a mí el cáncer? ¿Qué estoy yo aprendiendo con esto? Si nos hiciéramos esa pregunta, que hay culturas que sí que se la hacen, por ejemplo, la oriental, adaptaríamos mejor lo que es la sanación de esas enfermedades a nuestro sistema. O sea, es más fácil sanar cuando sabes lo que te quiere decir, lo que te muestra esa enfermedad, que si ignoras la parte espiritual por la que está aquí. Pero claro, para eso tenemos que aceptar que es un lenguaje del alma, que es una herramienta que el alma usa para mostrar. Es verdad que hay enfermedades que son para hacerte desnacer. A mí no me gusta la palabra morir porque en realidad no morimos, simplemente cambiamos de estado. Esas enfermedades vienen a desnacer, pero se aprovechan para que las personas de tu entorno aprendan algo. O sea, todo lo que hacemos tiene un objetivo y siempre es el desarrollo del ser humano, o sea, el despertar, la conciencia, la evolución, siempre es un aprendizaje continuo. Entonces, cuando eso ocurre, vamos a fallecer, pero vamos a dejarles a nuestros seres queridos la posibilidad de aprender y de evolucionar. Entonces, esas enfermedades te llevan a desnacer, pero no todas lo hacen. La gran mayoría vienen a enseñarnos nuevos caminos, nuevos aprendizajes. Y cuando aprendes, la enfermedad se retira. Exactamente. O sea, yo lo he comprobado con mi hija. Mi hija se pone enferma y ¿qué viene esto a enseñarnos a ella? ¿Qué viene a enseñarnos a los que estamos en el entorno? Pues viene a enseñarnos esto. Y ella al principio me decía, mamá,
yo voy al médico, y le decía, por supuesto, ve al médico, trata la parte física del cuerpo, ¿no? Los efectos en tu cuerpo los tiene que tratar un médico, pero la parte emocional, esa es la que el alma gestiona. Y eso, todo tiene una causalidad y todo tiene un camino. Si lo conocemos, sana mucho más rápido. Y merece la pena que la gente tenga ese conocimiento a su alcance. No es igual cuando mis niñas eran pequeñas, las llevaba a la guardería, venían con el virus de pie en mano y todo eso. Pues bueno, había niños que se tiraban una semana, 5 o 6 días. Mi hija en 2 días estaban bien. Y me decían las chicas de la guardería, oye, ¿cómo lo haces? ¿Cómo tus hijas sanan tan rápido? Y yo decía, porque tengo en cuenta qué me está explicando la enfermedad. Y entonces, en vez de estar 4 días, estaban 2. Y en vez de subirle la fiebre a 40, pues se quedaban 37. Y siempre intentando primero medios naturales y luego pues la visita al médico si eran cosas que ya eran un poco más graves. Entonces se trataba las dos partes, la emocional y la física. Y funciona. Claro que funciona. Entonces eso merece la pena. Y bueno, pues de esa experiencia, pues bueno, yo no estudié biodescodificación, pero sí es verdad que obtengo mucha información de esas enseñanzas, ¿no? Porque simplemente por eso, por experiencia. Y hay cosas que he probado que no me han funcionado, pero he visto que a otras personas les funcionan muy bien. Y eso, pues claro, también me lleva a seguir preguntándome por qué. Entonces, en ese indagar, pues descubres que hay varios tipos de almas, que no todas vienen a hacer lo mismo, que no todas tienen el mismo objetivo, y vas sacando información poco a poco. Y claro, la mayor parte de la información no sale de lo que hay en Internet, porque ahora hay Internet, pero cuando yo empecé, que era pequeña, el Internet eso no existía. Había pues las revistas de Año Cero, pero no te explicaban todas las cosas que tú tenías. Y para mí siempre era ¿y dónde puedo buscar yo esta información? ¿Y dónde aparece esto? Entonces siempre a los mayores. Por eso yo me dediqué a cuidar a personas mayores, porque ellos tenían muchas respuestas en refranes, en cultura popular, y mi trabajo me daba la oportunidad de conversar con ellos y de aprender cosas. Hasta que descubrí la terapia de los registros acásicos, que me proporcionó muchísima información, y el chamanismo, que a mí me cambió la vida. Porque ahí es verdad que cada cosa que necesito saber, cada información, cada cosa que necesito, el chamanismo me lo proporciona en todos los aspectos de la vida. Para mí es la terapia que más, o la técnica, porque en realidad no es una terapia, es una técnica, es la técnica que más información me ha proporcionado. Toda, o sea, todo. Cuéntanos un poquito del chamanismo, Maika. ¿Es una práctica? ¿Es una forma de percibir la realidad? ¿Son las dos cosas a la vez? ¿Cómo sería? ¿Cómo explicaría a toda la gente qué es? ¿Qué es el chamanismo? Pues mira, el chamanismo es sería la llave de la biblioteca donde está contenido toda la información del ser humano y de todas nuestras vidas. El chamanismo, en general, lo que podríamos llamar un chamanismo universal, es la técnica serían los viajes del alma, ¿vale? El alma, que todos los seres, o casi todos los seres humanos tenemos, hay seres que no tienen alma, pues tiene unos mecanismos, unas puertas, unos lazos. Serían imagínate que tú tienes tu cuerpo, tienes tu aura y tu alma está dentro de ti, un fractal de tu alma, ¿vale? Lo que llamaríamos espíritu, lo tienes dentro. Entonces, eso está conectado con un campo mórfico, con el campo mórfico de tu árbol genealógico, con el campo mórfico del árbol de la humanidad, del lugar, de la sociedad en la que vives. Entonces, dependiendo de qué información estés buscando y qué necesites, hacer es a una parte o a otra, ¿vale? Y el chamanismo es la técnica que te permite hacer viajes por esos lazos para ir a buscar lo que necesitas en cada momento, incluso para ir a buscar lo que necesitan otras personas, porque gracias a esa conexión, como todos somos uno, al final tenemos opción de viajar en el tiempo, de ir hacia atrás y hacia adelante, y de ir a buscar esa información que necesita esa persona. Cuando buscamos la información de una persona, eso sería una terapia. En realidad es un viaje del alma al servicio del alma de la persona que
que te pide ayuda. Y cuando viajamos para nosotros, pues sería la técnica que te permite hacer eso. Lo que la gran mayoría de personas creen es que para hacer chamanismo hay que tomar sustancias psicotrópicas. Y no es verdad. No es cierto. Yo no he probado una sustancia psicotrópica, sí, cuando me han operado la anestesia, ya tras que me han dormido. No es necesario. Nuestro cerebro es una máquina tan perfecta, un ordenador tan sincronizado con todo el espacio, que si adquieres la capacidad a través del sonido, que para eso es el tambor, de acceder a esos túneles, hacer esos viajes del alma, no necesitas tomar nada. O sea, para hacer chamanismo no hay que tomar nada. Hay culturas que, claro, no tenían medicina, no tienen la medicina que tenemos nosotros. Usaban sus plantas sagradas pues para sanar, lógico, porque nosotros, las farmacéuticas usan las plantas para crear sus medicamentos, entonces ellos las usaban, pero a día de hoy no tenemos esa necesidad. Ajá. Respeto a quien lo haga, respeto a todos los pueblos que quieren mantener su cultura y que las usan, pero no es necesario. Uh-huh. Y luego pensar que necesitamos vestirnos de indio con una pluma y danzar alrededor de un fuego, a ver, es divertido. Si quieres pasar una noche diferente, pues sí, es genial. Lo hacemos, realmente lo hacemos en la noche de San Juan. Todas las culturas antiguas tienen esa tradición. Cuando tienen que cerrar un capítulo y empezar uno nuevo, usan el fuego. Nosotros la noche de San Juan no podemos ver extraño que estén dando vueltas y cantando alrededor del fuego, porque lo hacemos también. Y eso tiene una explicación, y es que para nosotros que vivimos en el planeta Tierra, el fuego es un elemento y es tan importante como el agua y es tan importante como la tierra. Entonces se le intenta dar su lugar, y además, como convivimos con ellos, tenemos que aprender su lenguaje, igual que el lenguaje de los animales. Y a través de los viajes del alma eso se puede hacer. Mi perra se pone enferma y yo sé lo que le pasa a mi perra. Y no tengo un traductor de hola, de los que anuncian ahora, hola, quiero hambre o tengo hambre. Yo sé que mi perra está triste, yo sé que a mi perra le pasa algo. Sé, incluso cuando me dio el ictus, la perra fue la que me dijo, algo malo te pasa. Ella fue la que se dio cuenta. Si yo no, es por ella, yo hoy no estaría aquí. Habría desnacido ya, o estaría en una silla, postrada en una cama con secuelas. Ella fue la que empezó a ladrar a mi alrededor, y yo sabía que me estaba diciendo, te pasa algo, no te acuestes, te pasa algo. Y entonces cuando sentí lo que ella me quería decir, fue cuando dije, qué raro. Y fui a hablar con mi hija, y ella fue la que se dio cuenta de que yo ya no hablaba bien, que no se me entendían las cosas que decía, y enseguida llamó a emergencia, y lo cogieron tan rápido que prácticamente no me quedaron secuelas. Pero fue el animal. Entonces, tenemos que aprender a convivir con las energías que nos rodean, y cada una tiene un lenguaje muy particular. La tierra tiene un lenguaje, el agua tiene un lenguaje. Y si no, pues mira, un ejemplo, la gente de La Habana, en Valencia, gente que estudió chamanismo o técnicas chamánicas, viajes del alma, que a mí me gusta llamarlos más viajes del alma, porque se adapta mejor a la sociedad en la que vivimos. Ellas sintieron cuando empezó a llover y vieron que venía una riada, fueron a abrir la puerta para bajar a sacar los coches. Uh-huh. Y escucharon esa llamada, no. Y es lo primero que se enseña, a escuchar esas señales de alerta, que los animales las tienen, que un animal hay un terremoto y el animal lo intuye. Sí, es verdad. Nosotros hemos perdido esa capacidad de escuchar a nuestro entorno, pues a través de los viajes del alma reconectamos con esa sabiduría interna y tenemos esa sensación. Mucha gente se salvó porque sintió que no debían de bajar a sacar los coches, y gracias a eso salvaron la vida. Si hubieran bajado, no estarían contando, no estarían viviendo ahora su vida. Es una herramienta que sirve para tantas cosas que de verdad que merece la pena usarla. Conozco gente que hace pequeños ejercicios chamánicos, por llamarlo de alguna manera, con gente joven, y funciona estupendamente. En cuanto ellos sienten, es algo que es innato al ser humano. Hay otra especie en el universo que no tiene esa conexión. Solo los seres con alma tienen acceso a los viajes del alma, o lo que llamaríamos nosotros comúnmente chamanismo universal. Y es verdaderamente interesante.
porque obtienes tantas respuestas y tanta información que no se acaba nunca. Y te gusta, porque ya no necesitas buscar fuera, ya lo haces desde dentro. ¿Recuerdas el día que me llamaste? Ese día yo estaba esperando a mi hija, que salía del instituto, y recibí un mensaje, o sea, sentí, es como si la información está ahí y de repente se te vuelca en la cabeza, ¡clau! Te cae. Prepara una conferencia sobre el alma, una charla sobre el alma. Y dije, anda, pues no lo había pensado, pero bueno, vale, la preparo. Y justamente esa tarde me llama. Y tu espacio se llama Un lugar para el alma, y dentro de nosotros, en tu interior, es que todo eso está dentro de nuestro interior, está dentro de nosotros. Toda la información que necesitamos ya la traemos. No necesitamos ir a ver a nadie para que nos diga cuál es nuestro futuro ni a qué nos dedicamos. Lo que verdaderamente necesitamos es aprender a buscarla. Y para eso está el chamanismo, para obtener esa técnica. Y se aprende, es como montar en bicicleta. O sea que el chamanismo es una cosa que no se nace, sino que se desarrolla. Sí, y todos lo tenemos. Sí, en realidad sí naces, porque todos los seres humanos nacemos con alma, o casi todos. Todo ser que tenga alma, incluidos los animales, incluidos la naturaleza, no es igual que la nuestra, pero esa esencia que le da vida viene de la misma energía que nosotros llamaríamos Dios. Hay gente que la llama energía universal, pues también es lo mismo. Entonces, todos somos parte de Dios, por lo tanto todos podemos comunicarnos, todos tenemos un lenguaje, y ese lenguaje, que el lenguaje universal es la telepatía, simplemente tú descifras las ondas electromagnéticas y sabes lo que te quieren decir. Yo he indagado mucho sobre cómo se produce el lenguaje entre especies, y en realidad todo es energía, todos son ondas, pero nuestro cerebro es capaz de descifrar todas esas ondas. En realidad el lenguaje, que es una vibración que se propaga a través del sonido, y nuestro oído la descifra y nuestro cerebro la interpreta. Pues lo mismo con las ondas. Lo que pasa es que las ondas no las escuchamos, pero nuestro cerebro las siente. No las sentiríamos con el oído, pero el cerebro sí detecta ese intercambio de energía, esas variaciones de energía, que es una onda. Cuando hace la onda sinusal, pues es una variación de energía. Pues nuestro cuerpo detecta las variaciones de energía, y reconectarnos con eso y volver a comprender que eso forma parte de nosotros, eso es algo que se hace a través de muchas técnicas, no solo el chamanismo, pero para mí, bajo mi experiencia, es la que más información, la que más rápido lo ha hecho y la que ha funcionado en casi todo el mundo. Hay personas que no ha funcionado, pero es porque no quieren, en realidad no se quieren enfrentar a eso. Entonces es como me protejo, no quiero verlo, y así no tengo que enfrentarme a ello. Pero quien busca de verdad el conocimiento, lo encuentra. ¿Y cómo sería una sesión de chamanismo, Maika? ¿Cómo? Pues a ver, porque hay tú varios tipos. ¿Haces sesiones de chamanismo, o la sesión de chamanismo es hacer ver a la persona con ejercicios que él mismo puede ver? A ver, se pueden hacer sesiones de chamanismo, que es la persona se presenta con una información, quiere saber algo, y tú le haces un viaje chamánico, un viaje del alma, ¿vale? A mí me gusta cambiarlo. Le haces el viaje a su alma y le preguntas a su alma, a su cuerpo, si hay una enfermedad, le preguntas al órgano qué le ocurre, y entonces el órgano vibra, porque todo en este mundo vibra, y esa vibración es la que te da la información, y tu cerebro o tu alma, porque en realidad eso sería a nivel de alma, te da la información. Entonces vuelve y se la explica, y si esa persona, como es su trabajo, si esa persona es capaz de hacer lo que su cuerpo necesita, esa persona sana. Si esa persona no quiere verlo y dice yo no quiero hacer eso, o eso, a ver, casi todas las enfermedades provienen de una emoción mal gestionada. Si tú aprendes a gestionar esa emoción, la enfermedad se retira, porque ya te ha mostrado lo que ha venido a hacer. Entonces, eso ya es cosa de esa persona. Nosotros tenemos la obligación de respetar el libre albedrío. Ahora, ¿qué es lo que a mí me gusta hacer?
enseñarlo. A mí me gusta enseñar la técnica para que cada persona la use cuando la necesite y no necesite acudir a casa de nadie a que le digan algo que tiene ella dentro. Nosotros, a ver, yo que soy medium y que he recibido muchas veces muchas premoniciones, pues si alguien te avisa de algo, pues se agradece. Pero, ¿qué es mejor? ¿Estar dependiendo siempre de los demás o aprender por nosotros mismos y sacarlo nosotros de nuestro interior? Hombre, para mí la respuesta es obvia, sacarlo nosotros y no depender de nadie. Claro. Yo quiero al resto de personas de mi entorno, no para que me ayuden, sino para compartir con ellas todos los momentos en la vida. Yo quiero compartir con mis seres queridos, con las personas que hay alrededor, con las personas que conozco, momentos, situaciones, risas, llantos. Quiero compartir, pero no quiero depender de nadie. Ajá. Entonces, ¿qué herramienta te proporciona eso? Pues bueno, el chamanismo en eso es muy bueno, porque pone a tu disposición, cuando aprendes la técnica, todo lo que necesitas saber a lo largo de tu vida. Incluso sanar cosas que han ocurrido en el pasado. Y cuando lo haces y lo compruebas, porque es muy fácil decirlo, pero lo ideal sería que todo el mundo pudiera comprobarlo. Cuando vas al pasado y sanas, notas que tu entorno en el presente cambia. O sea, el tiempo no existe, no es un tránsito lineal. El tiempo está a todas horas sin moverse y en continuo movimiento. No sé si me explico. Sí. O sea, el tiempo ocurre todo en la misma fracción de segundo. Nosotros tenemos el concepto de que es lineal. En el año 425, ahora en el 2000, en el futuro será el 3525 si llegamos, pues para nosotros es lineal, pero en realidad no es así. Todo ocurre en el mismo instante. Claro. Entonces, si tú puedes viajar a ir a buscar una información en la actualidad, ¿por qué no vas a poder viajar al pasado o vas a poder viajar al futuro? Ambas cosas se hacen y para eso está lo que en chamanismo se llama los viajes del alma al oráculo. El oráculo es ese canal que te permite trascender el tiempo y funciona. O sea, sanas algo en el pasado y notas que tu presente cambia. Nuestro futuro, en realidad, son las consecuencias de las decisiones que tomamos en el presente. Y el presente son las consecuencias de las que hemos tomado en el pasado. Si en el pasado sanas algo, cambias algo, tu presente forzosamente cambia. Exacto. Y, bueno, ya no quiero rizarlo más ni complicarlo más, pero bueno, vivimos muchas realidades paralelas. Igual que podemos ir hacia el pasado y hacia el futuro, también podemos saltar a nuestro tiempo actual, pero en una paralela. Yo recuerdo, tengo constancia de 2 vidas paralelas más, además de la mía. Y sé cuando salto a ellas por los personajes y por el lugar en el que estoy. Porque no estoy viviendo. Por ejemplo, de jovencita, te pongo un ejemplo que es más fácil entenderlo. Sí. De jovencita, tomé una decisión, tenía un novio y tomamos la decisión de romper. Yo me fui a Granada a estudiar y he vivido mi vida. Bueno, pues tengo una vida paralela en la que nos rompimos, en la que seguimos juntos y mi vida cambió. Entonces, cuando salto a esa vida por los personajes que me rodean y lo que vivo en esa situación, sé que es una vida paralela. Pero claro, yo llego allí y no la vivo. Llego allí y empiezo. ¿Y esta vida cuál es? ¿Y por qué? ¿Y qué ha pasado? ¿Y por qué esto? ¿Y qué hago yo aquí? O sea, ¿por qué salto en paralelo a vidas paralelas? ¿Qué tengo que aprender yo de esta situación? Y al final la conclusión que saco es que cuando tienes que aprender una emoción, la aprendes de todas las maneras posibles. Entonces la aprendes en esta realidad ordinaria en la que estás y en todas las paralelas que estás viviendo. Porque el alma lo quiere experimentar todo. Exactamente. Esa es su misión. Y eso lo ves tú como imágenes en la cabeza, ¿no? En las diferentes realidades. Sí, a ver, si es por viaje del alma, por viaje chamánico, se ven, pero a veces son viajes muy con símbolos. Lo que pasa es que tú sabes qué significa ese símbolo, ¿vale? Si no siempre tienes los mismos colores que tenemos aquí. Por ejemplo, cuando quieres tratar cosas de tu árbol genealógico, te sueles encontrar, no siempre, pero con tonos marrones. Es la tierra, es el origen, es la sangre, rojo. Y cuando quieres tratar cosas del alma, por ejemplo, propias del alma, recuperación del alma,
porque hay trocitos de ti, porque tienes una tristeza, porque tienes depresión, porque tienes pena. Entonces tratas al alma, y cuando tratas con el alma, los colores y las simbologías suelen ser mariposas, niños, lucecitas, todo muy amarillo, muy dorado, es muy simbólico. Lo que ocurre es que lo entiendes. O sea, son símbolos tan arraigados en el imaginario del ser humano que en realidad sabes lo que significa y lo intuye. Cuando enseñamos la técnica o hacemos que las personas recuerden la técnica, que es lo que hemos hablado antes, que ya tenemos ese conocimiento dentro. Yo no enseño nada, simplemente soy el instrumento que te ayuda a recordar lo que has hecho muchas veces a lo largo de muchas encarnaciones. Entonces, cuando lo explica, oye, ¿y esto qué significa? Y yo con los registros abiertos lo canalizo, porque yo no tengo todo el conocimiento, lo canalizo cuando hace falta, en el momento. Entonces, en realidad la persona te dice, sí, es que lo sabía, sí era lo que yo estaba sintiendo en ese momento. O sea, lo entendemos. Aunque nadie te tradujera, lo entendería, sabría lo que quieres decir. Y si no lo sabes, da igual, no importa. Lo dejas ahí y en un momento dado en tu vida, a los 2, 3, 5 días, al mes siguiente, el cerebro te hace clink. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto lo que me pasó? Y esto es lo que significa y ya sé lo que tengo que hacer. Claro. Y a mí cuando me pasa eso, me encanta, porque digo, cada vez que me pasa millones de veces, ¿me voy a sorprender? Pues sí, te sorprende porque no te llegas a creer todo. O sea, siempre pones las cosas en duda. Y eso es perfecto, porque al poner las cosas en duda es lo que te mueve para aprender, para seguir buscando conocimiento. Y en el mundo espiritual, y eso lo he preguntado muchas veces, es peor quedarse estancado que equivocarse. Mucha gente dice, es que si me equivoco, no pasa nada, equivócate, claro. Si eso es bueno, porque aprende, estás evolucionando. ¿Qué es lo más malo que te puede pasar? Estancarte y no hacer nada. La gente que se queda en su vida bloqueada, que no avanza, que se mueve en una rutina en la que no quiere saber nada nuevo, no quiere aprender, solo quiere llegar a final de mes, salir a comprar, ver el programa típico de televisión y no quiere hacer nada más con su vida. Esas personas tienen un problema con su alma se entristece y el alma empieza a salir de su cuerpo poquito a poco. No puedo con esto y me voy. Y le fuerzan a que aprenda y no puede y se va y entonces pierden alma y de ahí luego vienen las depresiones, viene la tristeza, viene el malestar, viene la sensación esa que no sé qué hacer con mi vida, no sé a dónde voy, ya no vivo como antes. Claro, no vives como antes porque los pequeños trocitos de tu alma se han vuelto a casa, al mundo espiritual, porque se han dado cuenta de que aquí no pueden aprender ni evolucionar. Y entonces, ¿qué hace el chamán? Si le hace un viaje a esa persona, lo que va a hacer es una recuperación de alma y le trae de vuelta esos trocitos de alma. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los niños, con los traumas, que está de moda? El niño tiene un trauma, ¿qué hace el chamán? Le hace un viaje a esa alma, al alma del niño, y trae los trocitos de alma que se han escapado y vuelven. Entonces, ¿qué es un trauma? Una pérdida de alma, de un trocito de alma. No la pierdes todas, por supuesto, porque si la perdieras todas sería un ser vacío, que los hay seres vacíos y se les ven los ojos. Tú miras a una persona que no tiene alma a los ojos y ves vacío y sientes una sensación de compasión, pobrecito, que no puede sentir, que no puede vivir, y ellos lo que hacen es copiar lo que tú haces. O sea, ellos se plantean, en esta situación, un ser humano, ¿qué haría? Llorar. Pues yo voy a llorar porque es lo que haría un ser humano, pero no lo sienten en realidad. Y si algún día las máquinas y los seres humanos se hibridan, pues imagino que habría seres de este tipo. Son seres que en apariencia serían seres humanos, pero no tendrían alma. Pero estoy segura que si eso ocurriera, el alma grande, ¿no?, la de Dios, buscaría una manera de encarnarse en esos seres. Y llegaría un momento en el que un alma se encarnaría en un ser de eso. Y a partir de ahí se formaría una nueva especie híbrida entre ser humano y máquina, en la que el alma encontraría el camino para experimentar esa vivencia. Interesante. Y sí. Muy interesante, la verdad. ¿Y hay riesgos reales, Maika, en este tipo de prácticas? ¿O...? Me encantaría decir que no, pero en realidad las hay. Claro, a ver, hay que tener ¿La puede practicar todo el mundo?
Sí, la puede practicar todo el mundo, pero no todo el mundo puede ir a todos los sitios. Es decir, el alma es una energía, una vibración con conciencia, que eso sería, podríamos decir que el alma es una vibración con conciencia, ¿vale? Tiene diferentes etapas, o sea, hay almas muy evolucionadas y almas que no lo están tanto. ¿Qué pasa con las almas evolucionadas? Pues que sienten mucho amor, que todo es muy bonito, muy maravilloso, que todo es como muy placentero, ¿vale? Es muy agradable, muy cálido. Pero ¿qué pasa con las almas que están poco evolucionadas? Pues que todavía están aprendiendo de una manera muy ruda, muy dolorosa. Entonces, si tú haces un viaje del alma y vas a donde hay un alma así, que nosotros llamaríamos un egregor, una energía oscura, en realidad no es que sean oscuras, es que tienen menos luz que el resto a los que estamos acostumbrados. No es que sean oscuras ni en la oposición a la luz, todo es luz, todo es energía. Es que están muy alejadas de la fuente de energía primordial, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. Entonces, esas almas, estar a su lado, su vibración, es una vibración muy densa, que nos cuesta mucho y la sentimos como algo desagradable. Entonces, ¿peligroso? Pues a ver, peligroso en el sentido general, pues no, da igual que estés en la luz, que estés en esa parte más densa, que al final tu camino es evolucionar. ¿Ya? Pero si ya hemos hecho un camino para llegar a un lugar, pues volver hacia atrás es una putada. Claro. O sea, nadie quiere. Pero ¿qué pasa con la energía? Que la energía se superpone, ¿vale? Tú eres tú y tienes tu aura, pero si te encuentras con muchas personas con una densidad más bajita, la energía tiende a equilibrarse. En el universo todo tiende al equilibrio. Entonces, ellas pierden un poquito, ellas subirían un poquito de intensidad y nosotros, si somos los que estamos un poquito más elevados, bajaríamos. Entonces, nos impregnamos de esa energía. Claro. ¿Qué pasa si vamos a un sitio muy denso? Por llamarle de alguna manera, el inframundo, que todo el mundo se asusta. No hay que asustarse, hay que saber que está ahí y hay que saber que no es agradable ir. Y no hay que sentir, oye, pues yo voy a ir a ver por casualidad que se vive allí, porque lo que te vas a encontrar es que tu energía se va a bajar y te vas a impregnar de eso. ¿Qué pasa? Que hay energías que te van a impregnar tanto que corres el riesgo de, al volver, pues no sentirte bien. A ver, me encantaría decir que es súper seguro, pero es que en realidad se corre un riesgo. Ahora, ¿cuál es la solución? Voy a hacer un viaje del alma, pero no voy a ir a esos sitios. Y tu cerebro, que es muy inteligente, dice, pues no voy a ir. Y nunca va. Ahora, las personas que tienen capacidad para ir, a lo largo de su vida ya se han encontrado con esos seres, ya se han encontrado con esa energía. Entonces, para ellas no les resulta incapacitante el ir a esos lugares porque ya están acostumbrados, lo han hecho 20 veces o 20.000 veces en este mundo ordinario. Ir allí en el mundo no ordinario no importa, porque están acostumbrados. Ahora, ¿apto para todo el mundo? No. Los viajes del alma, ¿aptos para todos? Sí, pero programando a tu mente para que nunca vaya a esos lugares. Vale, perfecto. ¿Responde eso a tu pregunta? Sí, yo creo que sí. Vale. ¿Qué pasa si tomamos, una cosilla muy importante, qué pasa si tomamos sustancias psicotrópicas? Que como estamos jiji, jaja, que divertido todo, corremos el riesgo de ir a esos lugares, porque lo hayamos hecho en otras vidas y conozcamos el camino. Ahora, ¿es apropiado? No. A esos lugares hay que ir con la conciencia muy clara y con la cabeza encima del hombro, ¿vale? Por eso yo, por ejemplo, entiendo que haya gente que la use, pero no estoy de acuerdo en su uso. ¿Quién puede usarla? Pues personas muy, muy experimentadas que ya se lo conocen todo, que se mueven muy bien por el mundo no ordinario y que entonces dicen, bueno, ¿cómo sería si yo fuera allí? O lo que ocurre normalmente, se le presenta a alguien que necesita ayuda y tiene que ir a ese lugar. Entonces, bueno, para esas personas que no consiguen ir a ese lugar, vale, pero como norma general, una persona tomar una planta sagrada, una sustancia psicotrópica para experimentar, pues no lo veo bien, porque se puede encontrar que recuerde ese camino y se meta en un marrón muy gordo. Entonces eso sí es muy importante, por eso yo no defiendo el uso de sustancias en los viajes del alma, por ese motivo en concreto.
Vale, perfecto. Que tiene un oso grabado Sí. en el brazo. Muy bonito. Y un lobo ese aquí. monte y el lobo. Bueno, ni que decir tiene. Ni que decir, ese sería el monte, ¿cómo se llama? El Monte Blanco. A ver, hace poco recibí una canalización sobre ese monte, que es el que se supone que sale en una película, en una productora de película. Sí. Y es una llamada de todos los pueblos indígenas a acudir a ese lugar que está cerca de la catarata de Iguazú, por ahí, por esa zona, porque los pueblos indígenas se están movilizando, porque han sentido que estamos en una etapa muy importante de la vida, o sea, sí, al final de los tiempos. Entonces, el final de los tiempos no tiene por qué ser catastrófico, pero sí un cambio de mentalidad. Entonces, los pueblos indígenas están sintiendo esa llamada. Ellos ya saben en qué momento de la historia estamos. Los que estamos más desconectados somos las sociedades occidentales. Sí, vamos. Y ese monte tiene un significado muy especial. Así que, bueno, me alegra que tengas al oso, al lobo y a la gran madre ahí marcando el camino. Sí, vamos, simplemente estos fueron 2 regresiones pasadas que hice con hipnosis para sanarme algo y se me quedó en la imagen de una de ellas, del lobo, y de otra del oso. En una regresión mía yo era el mismo lobo y en otra era un hombre solitario que vivía en las montañas, que utilizó, digamos, el terapeuta, un oso, para sanar a ese hombre, ¿no? Entonces, pues a mí se me quedó esa imagen, digo, pues me la voy a tatuar porque como son partes de mí, digo... Sí, pues ni que decir tiene que tú ya eres chamán y el terapeuta que te atendió también es chamán. Sí, el terapeuta. Ambos lo sois. Vamos, de hecho, ese hombre a mí me salvó literalmente la vida, ¿vale? Y por él yo empecé a investigar cosas que no me daba solución, digamos, la sociedad, ¿no? Vamos a decirlo así. Sí. Y bueno, volviendo a las sustancias, ¿no? La ayahuasca, ¿no? Es la planta, ¿no? La sustancia principal, ¿no? En este tipo de prácticas, creo, si no. No para todos los pueblos, pero bueno, es muy conocida en casi todo el mundo. Claro. Está el peyote, están los hongos, las setas. Si nos vamos al polo norte, pues no va a haber ayahuasca. Usan otras sustancias, usan sustancias de las ranas, también de la piel de las ranas, venenos en la naturaleza, pero que en realidad en mucha cantidad son venenos y en poquita cantidad pues es lo que le permite al cerebro entrar en el mundo no ordinario, pero no es el único camino. O sea, para mí el camino que menos usaría por los riesgos que eso entraña. Entonces, claro, ¿para qué ¿para qué asumir un riesgo si no es necesario? Es una tontería, pero también es verdad que en las sociedades antiguas o en las sociedades sobre todo en Sudamérica o en Norteamérica, ellos crecen con los conocimientos necesarios para poder usar las plantas sagradas. O sea, ellos, como diríamos en mi pueblo así un poco burro, ellos maman esa cultura. Entonces están más preparados que nosotros. Lo llevan en la sangre, sí. No podemos pretender que algo que les funciona a ellos, que tienen un conocimiento desde pequeño distinto al nuestro, nos funcione a nosotros igual de bien. Nosotros corremos muchos riesgos usándolas. Ahora, hay gente que las usa, por supuesto. Yo respeto el uso de ellas, pero para mí, por ejemplo, no lo quiero. Ni tampoco lo recomiendo por el riesgo que entraña, porque yo sí he sido de las personas que se ha bajado al inframundo. Entonces, yo sí bajo allí, quiero estar... quiero tener mi conciencia con todas sus características al 100%, para luego no llevarme sorpresa o no venir impregnada de algo que me va a causar un desequilibrio en mi vida normal. Entonces, ¿para qué? Es un riesgo innecesario. Pero bueno, hay personas que lo usan y sociedades que lo tienen tan arraigado dentro de su esquema que para ellas es normal. Pues también es respetable, si ellos han nacido con eso y han mamado esa cultura. Va, claro, por supuesto. Y ahora vamos a adentrarnos más en el tema del alma, ¿no? Lo que llevabas preparando. ¿Qué es realmente
el alma para esas personas que no saben, ¿no? Todo el mundo habla del alma, pero nadie sabe, digamos, identificar qué es exactamente. Excelente. Mira, el alma, para que a la hora de hablar, porque cada persona tiene un lenguaje diferente, para que a la hora de hablar nos entendamos, vamos a especificar qué es el alma y qué es el espíritu, ¿vale? La parte de América, cuando hablan del alma, se refieren a la parte pequeña que tenemos nosotros, y el espíritu para ellos sería la parte grande, ¿vale? La que está en todas partes. Entonces, de ahí el gran espíritu. Los indios dicen el gran espíritu para referirse a Dios. Entonces, el gran espíritu sería lo grande y el alma sería lo pequeño. ¿Qué nos pasa en las sociedades occidentales? Que lo hacemos al revés, ¿vale? Llamamos alma a la parte grande y extensa y espíritu a la parte pequeñita. Por eso decimos, he visto un espíritu, o el niño está viendo un espíritu, porque nos referimos a la parte pequeña, a un trocito de alma que no se ha ido y que está furulando por ahí por la casa o en la casa del abuelo o en el castillo encantado con las cadenas, ¿vale? Eso sería el espíritu. Cuando yo ahora hable del alma y del espíritu, me estaré refiriendo como alma a la parte grande y espíritu a la parte pequeñita, aunque en general el espíritu es un trocito del alma. Es el trocito del alma que necesita para experimentar en esta vida. Entonces, para que no nos liemos con la nomenclatura, ¿vale? Porque muchas veces la gente se confunde un poco y es simplemente una cuestión de ponerle un nombre. Vale. El alma grande, la parte grande es una energía con conciencia. Ya está. ¿Cuántas energías con conciencia hay? Dios es la más grande. Y de ahí nacen o se desprenden de él muchos trocitos y van surgiendo lo que llamaríamos almas, normalmente almas corrientes. ¿Por qué el alma se disgrega? ¿Por qué se hace trocito y se dispersa? Porque quiere experimentar. O sea, imagínate, Dios, ¿no? Y piensa un día, ¿cómo sería si yo en vez de ser uno, fuera dos? Y dice, pues no lo sé, pero voy a experimentarlo. Y se parte en dos. ¿Cómo sería si esa cada parte? Si yo, en vez de ser, porque ya hace muchas partes, ¿no? Ya se ha compartimentado mucho, pero ¿cómo sería si yo fuera alto? ¿Cómo sería si yo fuera pequeño? ¿Cómo sería si yo en esta situación resuelvo de esta manera? ¿Cómo sería si yo en aquella situación resuelvo de la otra? Entonces el alma se va partiendo en trocitos para vivir todas esas experiencias. Y cada X tiempo se une y esa información pasa a través de esos canales y se va a ver, con el internet sería muy sencillo entenderlo. Antes me costaba mucho explicar esto, pero ahora es más fácil. Imagínate que tienes un ordenador, ¿vale? Sí. El ordenador sería el alma completa. Y ahora, el ordenador tú puedes fragmentarlo. Puedes fragmentar el disco duro. Dedicas una parte del disco duro en una cosa y otra parte del disco duro en otra cosa. La energía es la misma, es el ordenador y la electricidad que te permite hacer eso. Pero luego tienes diferentes sitios donde guardar las cosas. Las tienes en el ordenador y cuando se te queda pequeño tienes la nube. La nube sería la parte grande del alma que está en todas partes. ¿Dónde están los datos del ordenador? En la nube. ¿Dónde están las experiencias del alma? En el alma completa. O lo que llamaríamos, lo que ahora se ha puesto de moda, que llaman el yo superior. Mi yo cuántico, mi yo superior. Pues sería la nube, ¿vale? Muchas nubes conforman a Dios y se va escalonando, ¿vale? ¿Somos parte de Dios? Claro, somos una parte pequeñita, un fractal de Él. ¿Somos Dios? No, nos faltan muchos fractales, todos los seres humanos, todos otros seres en el universo, todas las almas de los perros, de los animales en general. Somos muchas almas y hay otros tipos de energía que no son almas. Claro, el alma evoluciona y pasa de un alma a otra cosa que tendrá otro nombre que todavía, como no estamos experimentando con ella, pues no le ponemos nombre. Pero hay otros seres energéticos cuya almas funcionan de forma diferente. ¿Qué pasa con nosotros, con los seres humanos? ¿Vale? Pues que estamos concentrados en el planeta Tierra porque aquí es fácil trabajar las emociones. Entonces, venimos, nos encarnamos para trabajar nuestras emociones. Cuando ya hemos trabajado todas las emociones y hemos aprobado, como si fuera un colegio, ya vamos por curso, y ya hemos aprobado todo, pasamos al siguiente nivel,
que sería la cuarta o quinta dimensión, pero no todo el mundo va a pasar a la cuarta o quinta dimensión, solo aquellos que hayan alcanzado un mínimo de comprensión sobre las emociones y un mínimo de equilibrio. Ellos pasarán, como en el cole, y los que repitan, pues se quedarán. ¿Qué pasa ahora? ¿Por qué hay tanto despertar? ¿Por qué hay tanta gente que quiere tocar el mundo espiritual de alguna manera porque siente que es hora, siente una llamada, le pasan cosas? Pues que en el planeta Tierra se trabajan con ciclos de 65.000 años aproximadamente. Imagínate el mecanismo de un reloj, ¿vale? Un reloj de los antiguos, no los digitales, los que eran con un círculo con las cadenitas y luego un círculo mayor, o sea, no sé cómo se llamarían, las ruedas, las tuerquecitas, los relojes suizos, ¿vale? Sí, van sí. encajando, son un sistema de engranajes que van encajando así, ¿vale? La Tierra es una bolita pequeña, un engranaje pequeño. Su círculo aproximadamente 65.000 años. Y durante esos 65.000 años, las almas que han venido a experimentar aquí eso, nacen, mueren, nacen, mueren, nacen, mueren, y en ese camino van evolucionando. Cuando toca a una rueda superior, que sería la cuarta dimensión o quinta dimensión, yo ponerle nombre no es lo importante, el concepto sí que lo es, ¿vale? Cuando toca, pues no toca en toda la rueda, toca solo, a ver si tengo un folio y te lo puedo dibujar, que va a ser más fácil, es más visual que... Sí, va encajando poquito a poco, ¿no? En plan... Sí. Te entiendo. Bueno, yo me salió un círculo muy... Mira, esto, el pequeño sería... A ver si lo veo. La rueda pequeña es la Tierra y gira, ¿vale? Sí. Cuando estamos aquí arriba, aquí, pues nada, nacemos y morimos. Y a la hora de morir encontramos un túnel de luz, una puerta, cada uno lo vive de una manera, pero nos encontramos con un lugar espiritual, ¿vale? Pero ¿qué ocurre ahora? Que estamos aquí, donde se tocan las dos ruedas, ¿vale? Sí. ¿Y qué pasa ahí? Pues que cuando morimos tenemos dos opciones. O tomar la puerta o el túnel de este periodo en la Tierra, Sí. y si lo elegimos estaremos 65.000 años dando vueltas otra vez hasta dar otro círculo completo. Y si elegimos no coger esa puerta y coger la segunda, que es la de esta rueda, pasaremos a otro lugar. ¿Qué pasa aquí? Que hay personas que pueden elegir los dos caminos. Hay personas que ya les toca, porque ya han dado mucha vuelta aquí y ya su alma dice, no, tú ya te quieres quedar a ayudar, pero tu camino es este. Y entonces, en la actualidad, en su vida ordinaria, le están pasando muchas cosas para enseñarle el desapego, para que no se quede aquí con estas almas que se quedan aquí, sino para que pase a la segunda. ¿Y qué les pasará a otras personas? Que solo les saldrá una puerta. Y será que no han aprobado el curso, o sea, no han gestionado correctamente sus emociones y no tienen acceso, porque todo es energía. La vibración, cuando estamos aprendiendo, te permite estar aquí. Pero solo los que llamaríamos seres iluminados, aunque no me gusta usar esa palabra, o sea, los que hayan gestionado todas sus emociones, energéticamente están preparados para acceder a este lugar, ¿vale? ¿Por qué tanto el nerviosismo? Porque las puertas, hay culturas que le dicen que ahora estamos el tiempo del no tiempo, o en las puertas de otra cosa, pues porque estamos ahí, justo cuando se están tocando. Claro, que a medida que vaya pasando el tiempo, nos encontraremos aquí y ya no tendremos acceso a este lugar. ¿Quiénes son los seres iluminados en esta tierra? Por ejemplo, las grandes figuras, Jesús, Buda, Mahatma, todos los seres iluminados, los que han pasado por aquí y no se han ido, han sentido compasión por el resto y han decidido quedarse. Entonces, todos esos seres con una frecuencia vibratoria muy elevada son los que han decidido quedarse y están aquí experimentando, ¿vale? ¿Qué pasa con ellos? Pues que tienen que pasar a la rueda grande para seguir su camino. Los seres con alma nos ayudamos, pero tampoco podemos quedarnos estancados estirando de los demás. Podemos hacerlo en cortos periodos de tiempo y ayudarles, pero no podemos obligar a nuestra propia alma, que necesita evolucionar, a quedarse siempre ayudando a los demás. Entonces se van pasando los testigos. Pasa una vez, pasa dos, pasa tres, y ya dice, no, yo ya sigo evolucionando, pero he enseñado a gente que se va a quedar aquí
para hacer este recorrido y ayudar a su alma afín a hacer esa serie de encarnaciones. ¿Hay mundos que funcionan sin encarnaciones? Lo hay, pero nosotros ahora mismo estamos viviendo en este, ¿vale? No sé si lo he explicado. Sí, yo lo he entendido perfectamente. Entendible. Yo lo he entendido perfectamente. Sé que mucha información. Entonces, nosotros estamos aquí como una especie de aprendizaje, ¿no? Se puede decir. En un colegio, sí, como un... Vale. Cuyo objetivo es equilibrar las emociones. Cuando la gente dice, ¿cuál es mi propósito de vida? Pues tu propósito de vida, entre varios que tendrán, será gestionar la emoción. Es nuestro fin último. Vale. Para cuando estemos en puertas del nuevo mundo, podamos cogerlo. Esto, a esa rueda grande, que nosotros, sería el nuevo mundo. Para los cristianos el paraíso. Porque ahí se está mejor, claro, ahí la vibración es mucho más agradable que la que tenemos aquí. No tendremos los problemas que estemos aquí. Ahora te ve. Vale, nos hemos quedado entre lo que te estaba preguntando sobre si tenía reglas o algunas leyes el alma. Sí, el alma, por supuesto, como toda la energía, no es que tenga leyes en sí, sino que tiene campos de movimiento. Es decir, las ondas cumplen unas leyes físicas que nos las da la ciencia, o sea, la ciencia ordinaria, la que todo el mundo conoce, ¿no? Traducido al mundo del alma, porque en el fondo todo es energía, hay límites para todo. Pero a medida que vamos evolucionando, esas reglas van cambiando, se vuelven más permisivas porque nosotros encajamos mejor en nuestro entorno. Los viajes del alma tienen reglas. Una muy importante es no alterar el libre albedrío de nadie, porque por mucho que sepamos, no tenemos derecho a evitar que esa persona haga su propio aprendizaje, la otra persona. Entonces nunca se altera el libre albedrío, claro, aunque sepamos que se están equivocando o que están tomando las decisiones que no son las más adecuadas. Tú puedes aconsejar, puedes enseñar o mostrar, pero nunca puedes alterar el libre albedrío. Cuando en nuestro mundo eso se hace, se paga caro, lo que llamaríamos el karma. Pero en realidad es una alteración del libre albedrío de una persona que, traducido energéticamente, sería alterar el rumbo, la intensidad o la trayectoria de su energía. Vale. Entonces, eso está prohibido. Hay otras muchas reglas, ¿vale? Pero, bueno, la más importante sería eso. Vale. ¿Y cómo se comunicaría el alma con nosotros? Porque se comunica igual el alma con las personas que tú dicen que están como en la cuarta, en la quinta dimensión, para pasar a otra realidad, a ese otro mundo, como con las personas que tienen menos vibración, con las personas con el alma más joven. ¿Se comunica igual? Mira, tenemos el concepto de que se comunica igual. El alma tiene mecanismos de comunicación, son los sueños. Es cuando estamos en teta, es cuando nuestro cerebro vibra en teta. Hay estados alterados de conciencia, normalmente el sueño es el más frecuente, en el que el alma tiene la posibilidad de mandarte información, ¿vale? Por esos canales que hemos dicho, ¿vale? Hay herramientas, los registros acásicos te lo permiten. Todo lo que tiene que ver con chamanismo en realidad es comunicación con el alma. Y ¿qué más? El Reiki, la percepción, los sentidos, todos los sentidos del cuerpo, lo que pasa es que los tenemos muy atrofiados. No los usamos y no aprendemos a escucharlo. Hay muchas herramientas que nos permiten esa comunicación. No todas funcionan para todo el mundo de igual manera, porque no todos estamos en el mismo camino evolutivo. Pero esto es como montar en bicicleta. Si tú quieres tener soltura en algo, pues tienes que practicar. Tienes que desarrollar la meditación. Claro, la gente medita y cuando medita, ¿qué pasa? Pues que se pone en contacto con su alma. Entonces recibe mensajes, recibe información, recibe emociones y eso le ayuda. Pues claro, el cuerpo humano
la respiración. A veces no tienes que estar ni siquiera haciendo meditación ni canalizaciones. Simplemente estás en tu casa viendo la tele y de repente estás respirando bien y activas algo dentro de tu cuerpo. Y eso te permite recibir esa información. Lo que pasa es que si lo usas y lo practicas, será más habitual que cuando no pasa nunca. Pero ¿qué pasa? Hay veces que nosotros nos hemos comprometido con otras personas. ¿Cómo se comunica el alma con nosotros, no? Estabas diciendo que puede ser a través de la meditación, del Reiki. Sí, de cualquier terapia que implique conectar con la parte superior. Cualquiera que sea conectar con el yo cuántico, el Theta Healing, los registros acásicos, que está muy asequible a todo el mundo y funciona muy bien. Y bueno, en general todas esas. Pero aunque no hicieras nada, cuando el alma necesita comunicarse contigo, te manda señales. Las más típicas son en el sueño, o sea, son a través de los sueños. Cuando estamos a duerme y vela, tenemos sueños lúcidos, que es donde te envían información, y luego también lo hacen, por ejemplo, a través de las enfermedades, ¿no? O a través de otras personas que no saben por qué, pero en un momento dado realizan una acción o hacen algo que es un mensaje directo para ti o para cualquier persona. El alma siempre busca el camino para comunicarse con nosotros. Pero vamos, lo más rápido y lo más sensato es hacerlo desde dentro, porque toda esa información la tenemos dentro. Y además es una cosa que todo el mundo sabe. Por ejemplo, cuando hacemos así, nos pasa cualquier cosa, ¡ay Dios mío! ¿Qué hacemos? Conectamos. O sea, nuestro campo electromagnético tenemos manos. Entonces, cuando hacemos este ejercicio, lo que hacemos es conectar ese campo directamente al asiento del alma, que estaría en el timo. Mucha gente cree que el alma está en la glándula pineal y no es así. El asiento del alma está en el timo, que estaría en el esternón a esta altura más o menos. ¿Y por qué está ahí? Porque está cerca del corazón. Pero cuando hacemos esto no nos estamos tocando el corazón, estamos tocando el asiento del alma, que es donde está nuestra energía vital. De hecho, el nombre timo viene del griego, que significa energía vital. Ahí está nuestra energía vital. ¿Y la glándula pineal entonces qué es? Es la puerta de conexión, el nudo, donde todos esos canales, todos esos tubos de energía pasan. O sea, eso sería el nódulo, el nudo, donde entran todos los canales. Y en el cuerpo humano, donde está el alma, es aquí, en el timo. Por eso el timo tardó tanto tiempo en descubrirse. Es una de las glándulas que más se ha tardado en descubrir, porque cuando la gente está viva, el timo es una glándula que siente las emociones, que está, todo el cuerpo está vivo, pero con la alegría el timo se expande, con la pena y la tristeza el timo se contrae, y cuando fallecemos se hace tan pequeñito que durante mucho tiempo pasó desapercibido. Cuando se hacían la autopsia, el timo no se apreciaba. ¿Cuándo han descubierto? Pues cuando la radiografía, cuando ya hemos tenido ciencia suficiente para comprobar que es una glándula que está ahí, aunque pequeñita, ahí es donde está el asiento del alma. Y lo sabemos, todo el mundo lo sabe. ¿Nos pasa algo? ¡Ay! Es verdad. Inconscientemente al final hacemos gestos. Inconscientemente, claro, es algo que está en nuestra parte más animal. Como cuando tenemos una herida o nos ponemos del tirón la mano en esa herida, ¿no? Para darnos calor. Para darnos calor o para hacer que la energía de nuestro campo electromagnético pare eso. La energía ocupa un sitio. Gestos inconscientes. Claro, entonces, todo eso que lo sabemos, pero no lo sabemos. O sea, en realidad nuestro cerebro lo sabe, pero no lo traemos a la conciencia que tenemos dentro del cuerpo humano. ¿El sufrimiento tiene relación con el alma o nos desconecta de ella? Porque claro, no es lo mismo el dolor emocional que el sufrimiento, ¿no? Para mí son diferentes. Son distintos. Mira, el sufrimiento es innecesario, ¿vale? Aprendemos a través del sufrimiento porque nos duele mucho y es como darnos una patada en el culo, ¿vale? Y te hace evolucionar. La gente no quiere sufrir porque es una cosa desagradable. Al principio, en los albores de la humanidad, el sufrimiento y el miedo nos hacían
aprender y evolucionar. Son mecanismos que usamos para evolucionar. Pero una vez que evoluciona eso ya no lo necesita. O sea, el sufrimiento nos ha traído hasta aquí. Pero hace ya algún tiempo que no es necesario. Es totalmente prescindible. ¿Por qué? Porque puedes aprender de otras maneras, que no es a través del sufrimiento. Los neandertales, cuando el alma hicieron el experimento científico, porque somos un experimento de otras razas, cuando hicieron el experimento con nosotros, pues usaron ese sufrimiento para hacernos evolucionar. O sea, si venía un león y te quería cazar, tú tenías que correr, tenías que sentir miedo, tenías que tener el impulso de salir corriendo, y luego el sufrimiento, pasar frío, pasar es lo que nos movió a intentar comunicarnos, a estar en cuevas, pero aquello pasó. ¿Qué pasa? Que hay seres que se alimentan de la energía que producimos cuando sentimos emociones fuertes. Lo que pasa que si sintiéramos mucha alegría, produciríamos la misma energía o más que con el sufrimiento, pero es más fácil hacernos sufrir que hacernos reír o que estemos alegres todo el tiempo, ¿no? Entonces, esa razas que decidieron hacernos sufrir todo lo que puedan para ellos alimentarse. Hay razas que son conscientes de lo que están haciendo y hay razas que no saben que ese sufrimiento que nos producen a nosotros, para nosotros es desagradable. Y a veces toman conciencia de ello y deciden seguir otros caminos. Nosotros deberíamos de aprender que el sufrimiento es innecesario, que podemos aprender sin él. Lo que pasa es que somos muy cabezones y muy testarudos. Y nos dicen las cosas y las vemos y no nos lo queremos creer. Y entonces nos empeñamos en quedarnos anclados en donde estamos. ¿Y qué dice el alma? Bueno, pues si el único idioma que conoces es este, pues yo te voy a infundir un poquito de sufrimiento para que no lo... A ver, esto que estamos hablando así tan ligeramente... tiene su proceso. Sí, es una exageración que yo estoy haciendo porque el alma es amorosa, siempre lo es, ¿vale? Lo que pasa es que llega un momento en el que, sobre todo porque quiere experimentar con otras almas, hacemos pactos. Cuando yo me atranque, por favor, haz que me dé cuenta, ¿no? Pégame un empujón. Y entonces otra alma afín a nosotros nos pega el empujón, nos hace sufrir, pero su intención no es, no es hacernos sufrir, es que evolucionen. Entonces, bueno, ¿se puede vivir sin sufrimiento? Sí, totalmente. ¿Deberíamos de vivir sin sufrimiento? Sí, deberíamos de aprender sin sufrimiento, pero para eso nos tendrían que enseñar desde pequeños que nuestro objetivo final siempre va a ser aprender y evolucionar. Y el sufrimiento pues lo dejamos de lado. Si, por ejemplo, una enfermedad, ¿vale?, que nos hace sufrir mucho, un cáncer, padecemos esa enfermedad. Y lo que deberíamos de hacer es, ¿qué me enseña esta enfermedad a mí? Si la respuesta que obtienes, que la tienes dentro, ¿vale? Si la obtienes, la respuesta es que estoy desconectándome de la familia, que en mi antepasado ha pasado algo que no está en equilibrio con otras familias, por ejemplo, enfermedades que yo conozco que he vivido bien, ¿vale? El ataque al corazón, ¿vale? Un ataque al corazón implica que hay una pérdida de vivienda, una injusticia en contra de tu sustento principal, que es el lugar donde vives, el lugar donde te refugias, ¿no?, donde haces hogar. Entonces, como no se resuelve, se lo pasamos a nuestros herederos. O sea, nosotros heredamos de nuestros antepasados todas esas cosas. ¿Qué pasa? Que si yo en mi generación tampoco lo resuelvo, ni yo ni todos mis primos, los paso a mis hijos. Y entonces, cuando el alma considera que has cambiado el rumbo y no vas por un camino rápido y adecuado, pues dice, uy, voy a mandarle una enfermedad a ver si se dan cuenta de lo que está pasando. Y entonces te daría un infarto. Si el infarto te da muy fuerte y desnace, el aprendizaje es para la gente de tu entorno. Y si es para ti y ahora tienes que sufrir las consecuencias de eso, tienes dos opciones. O te lo tomas como una desgracia, ay, qué pena, que mira lo que me ha pasado, porque a mí... Y entonces te desconectas del alma, porque el alma no quiere que sufra, el alma quiere que aprendas y que no te quedes estancado. Y cuando ya no tiene más remedio, envía enfermedades. ¿Qué pasa con las terapias como las constelaciones familiares? Que resuelven ese tema de una manera muy rápida. Entonces, la enfermedad se retira
no sé si ha hecho alguna constelación, pero cuando se constelan enfermedades, la enfermedad viene a dar un mensaje, tiene un mensaje, un aprendizaje para nosotros. Lo comprendemos, lo entendemos, lo aceptamos, el alma dice, bueno, yo aquí ya no hago nada, me voy, y la enfermedad se retira. La parte física, el daño que te haya hecho en el cuerpo, es la medicina tradicional que tenemos en los hospitales, nuestros médicos, las que nos lo tratan. Pero ¿cómo hacemos que esa enfermedad se vaya? Atendiendo a su mensaje. Claro. Porque no llegamos a entender que el alma lo que quiere es que aprendamos, no le importa que te equivoques. Para ella las equivocaciones son aprendizaje. Ahora, ¿cuál sería la manera más correcta de afrontar una enfermedad? Bueno, tengo esta enfermedad, ¿qué me quiere decir? Pues voy a ver a dónde me lleva. ¿Dónde me lleva el cáncer? ¿Dónde me lleva el infarto? ¿Dónde me lleva la leucemia? ¿Dónde me lleva? Pues claro, si es una leucemia, pues sabes que hay o la parte ósea, ¿vale? La estructura ósea, que es muy fácil en nuestra mente imaginar. Cuando tenemos problemas en los huesos, significa que la estructura que sostiene a nuestra familia, a nuestro árbol genealógico, no tiene la fuerza que debería. Significa que se están omitiendo a muchas personas, que estamos obviando a muchos seres. Entonces, físicamente lo representamos. Hay una cosa que ahora se ha puesto de moda, que somos el reflejo, o sea, nuestra realidad es el reflejo de lo que vibramos dentro, o la ley típica del espejo. Uh-huh. Cuando a mí me hablaron de la ley del espejo, yo decía, es que no es así. No es así en general, pero en realidad sí, porque aunque nosotros no seamos responsables de las cosas que nos ocurren, nuestros antepasados sí lo son. Y nosotros venimos de ellos. Y para el alma la jerarquía es importante, porque significa que quien ha evolucionado más que tú, como no, a ver si encuentro la palabra para no confundir a la gente, tiene más conocimiento que el que ha evolucionado menos. Entonces hay que prestarle más atención, pero es por nuestro bien, simplemente, porque si les prestamos atención a ello, será el camino más sencillo, más fácil. Y el alma, ¿qué quiere? Aprender rápido y avanzar lo máximo que pueda. Claro. No sé si lo estoy explicando. Sí. La verdad es que sí. Perfecto. Entonces, básicamente que el alma nos envía mensajes, por así decirlo, y una enfermedad puede ser un mensaje para decir algo dentro de nosotros no está bien, algo no está en equilibrio, algo tenemos ahí que sanar, tenemos que buscar ese proceso para sanarlo, ¿no? El alma, como tú has dicho, nosotros a través de ese dibujo que nos ha hecho, nos ha dicho que o elegimos, nos dan a elegir entre un camino u otro, o tenemos que volver al punto de partida porque no hemos aprendido, o porque somos almas jóvenes, o lo que sea. O porque somos almas que queremos tanto a nuestros seres queridos, o sea, estamos tan evolucionadas que no queremos dejarle a su suerte. Y entonces decidimos quedarnos para ayudarles a evolucionar. Y una vez... Que sería, pues, la Madre Teresa de Calcuta, todas estas personajes que ayudan a la gente. Son almas que ya han hecho su ciclo y han decidido quedarse para ayudar. Y una vez dentro... el amor dime. Es lo más importante. Perdón que te interrumpa. No te preocupes. Claro. Pero la energía de la que está hecha el alma es el amor. Eso es el motor de todo. Todo lo que hay en el universo es el amor. Algún día, dentro de mucho tiempo, pues se descubrirá que el amor se puede medir y la fuerza que tiene es inmensamente infinita. Y una vez elegido el volver o lo que nos ha tocado vivir, ¿nosotros elegimos lo que vivimos o son experiencias? En plan, simplemente lo experimentamos. Elegimos lo que vivimos, pero no el 100%. Imagínate, el 100% de las experiencias que tienes que vivir, ¿vale? Un 50-60%, las probabilidades son aproximadas, ¿vale? Igual que digo un 50, podría ser un 70, depende de lo que te toque experimentar en esa encarnación, ¿vale? Pero sería un 50-60, o sea, la gran mayoría de cosas las elegimos, pero luego hay una parte que no queremos afrontarla y los seres de luz o nuestro yo superior
decide que ya es hora, ya estás preparado y te la voy a poner ahí sin que tú te des cuenta. O sea, si a mí me dicen, tienes que trabajar esto, y yo le digo, pues es que eso no me apetece, voy a elegir esto y esto. Claro, no elegiríamos las partes más duras, las dejaríamos para otras encarnaciones. Claro. Hay una parte que nos la impone los seres más avanzados que nosotros. Ellos nos dicen, pues en esta vida tú has elegido todo eso y esta parte también, y esa nos viene nos la encontramos de sopetón. Esas son los aprendizajes más duros de nuestra vida. Y luego hay una parte que decidimos vivirla por amor a otra alma, porque sabemos que va a ser muy duro para ellos y pactamos con ellos que les ayudaremos tanto en positivo como en negativo. ¿Ya? Les ayudaremos para superarlo y les provocaremos la situación que les obligue a aprender. Entonces, eso es pactado y eso no lo elegimos nosotros. Nos brindamos como ayudantes para que otras almas puedan enfrentarse a esa situación. Por eso, cuando alguien dice, esta persona es muy iluminada y aquella es malvada, ¿y tú qué sabes si es malvada porque lo ha pactado contigo? Y esa persona es mucho más brillante que nosotros. Yo al principio era un concepto que no entendía, hasta que me pusieron un ejemplo que me cambió la vida. Me enseñaron un camino, empezaba aquí y aquí había mucha oscuridad, o sea, menos luz. En realidad la oscuridad no es oscuridad como tal, es la falta de luz. ¿Vale? Aquí había mucha oscuridad y aquí había muchos seres que iban avanzando hasta aquí. Y el camino nunca lo hacemos solo, siempre lo hacemos con nuestra familia de almas, porque somos almas afines, provenimos del mismo trocito que se ha disgregado, ¿vale? Entonces, cuando el universo se contraiga, nosotros empezaremos a contraernos también. Y varias almas formarán una, y varias almas formarán una, como le ocurre a los animales. Que varios seres forman parte de un alma, tienen almas colectivas. Entonces, aquí estaban ya muy cerca de la luz. Y al ir en familias, al evolucionar en familias, porque nos vamos ayudando, cuando estábamos muy cerca de la luz, alguien se había quedado muy atrás. Y empezaron a discutir entre ellos. Oye, ¿quién va a por él? Porque cuando querían pasar a la luz se dieron cuenta de que no podían pasar juntos, que necesitaban estar todos para poder pasar. Individualmente no se podía hacer ese ejercicio, ¿vale? Ese salto. Entonces decidieron, bueno, pues alguien tiene que ir allí, y nadie quería. Nadie quería, decía no, porque al sufrir las leyes del karma, que son las leyes que tenemos en el planeta Tierra, pues claro, ¿quién te dice a ti que al ir hacia atrás no te pierdes en el camino, te entretienes y te quedas ahí perdido en esa zona más oscura? Y nadie quería. Y allí estaban todas las lucecitas, que yo las vi como una luz grande y lucecitas pequeñas, ¿no? Las lucecitas pequeñas diciendo, no, yo no quiero ir, pues, y si me pierdo con lo que me ha costado a mí superar esto, no quiero repetirlo otra vez. Y la persona más iluminada, o sea, la que más cerquita estaba de Dios, esa fue la que dijo, no os preocupéis, yo voy, os quiero tanto que haría cualquier cosa por vosotros. Y entonces él decidió, y todo el mundo dijo, no, porque tú has estado tirando de nosotros, tú que hiciste el camino tan rápido, tirabas de nosotros. Y esa luz dijo, no, voy yo sé que para vosotros es duro y para mí no me va a costar trabajo, y si me cuesta no importa, porque os amo. Y entonces esa persona eligió volver atrás a recuperar al que se había quedado atrasado. Bueno, pues me enseñaron que se encarnó en un descuartizador de niños. Pues. Entonces, claro, le hizo daño al hijo del alma que se había quedado atrás, y eso es lo que hizo que él empezara un camino de evolución espiritual y hizo que el camino se hiciera más rápido. Claro, cuando yo vi eso, me quedé en tal estado mental que dije, es que no podemos juzgar a nadie, porque no sabemos si ese ser tan malvado que nosotros veríamos con ojos humanos como un ser muy malvado, un descuartizador de niños, si ese ser es infinitamente más luminoso que nosotros. Claro, el ser tuvo que dar unas poquitas de vueltas porque tuvo que asumir las leyes del karma, pero luego avanzaron juntos para conseguir el objetivo de pasar al siguiente nivel de evolución. Claro, después de aquello yo dije, jamás se me ocurrirá a mí volver a juzgar a nadie por maligno que sea. Y luego
después, con el tiempo, caí en la cuenta. Eso que me enseñaron a mí con imágenes, con un ejemplo, ¿no suena a una historia de la Iglesia Católica? Claro que sí. Un ser muy malvado que se llamaba Luzbel, que decidió ir allí. Claro, cuando te das cuenta de esas cosas y dices, ¿no será que nos han contado las cosas? Siempre hemos tenido la información a nuestro alcance, pero no la entendíamos o se ha interpretado de manera diferente. No es lo mismo interpretar Dios es la luz, el demonio es la oscuridad y es malvado y hay que alejarnos de él, que tal cual me lo contaron a mí. O sea, no le juzgues, porque a lo mejor es un ser más maravilloso que tú y ha venido a ayudarte. No podemos juzgar. Otra ley del alma es no juzgues jamás, bajo ningún concepto, porque no conocemos qué está pasando. Un ejemplo más mundano, ¿vale? No ese que es muy espiritual, uno más mundano. Ves una película, ¿vale? Hay una mafia que mata a la familia de un policía, la típica película americana que estamos hartos de ver, ¿vale? Matan a la familia y ahora ese hombre decide vengarse y va a matar a todas las personas. Y ahora tú vives, te enseñan un trocito, un fragmento de la película. No has visto ni el principio ni conoces el final. Te enseñan un fragmento. Un señor que está matando a otro montón de señores, ¿vale? Lo primero que piensas cuando te enseñan eso es el malvado, está matando a los demás, pero no conoces la historia de antes. No sabes quién es el bueno y quién es el personaje que hace de malvado. En realidad, la banda sería la malvada y ese hombre está vengando a su familia, sería el menos mal, ¿vale? Claro. Cuando nosotros vivimos muchas encarnaciones y venimos aquí, no recordamos lo que hemos vivido. No sabemos en qué parte de esa película estamos. Por lo tanto, no podemos juzgar, porque no conocemos toda la historia de la película. Para que entendamos cómo funciona el alma, hay que entender que no se debe de juzgar. El alma nos ayudamos los unos a los otros porque nos queremos, porque todos provenimos de un alma grande, infinita, que es Dios, o la energía universal, o como lo queramos llamar. Yo me gusta llamarlo Dios, porque lo identifico muy rápido y muy fácil, pero todos venimos de ahí. ¿Y qué es la energía que sustenta el alma? El amor. O sea, todos somos amor, todos somos luz. Podemos traducir amor por luz, pero luz sería la parte física, o sea, la vibracional, que nos ancla a este mundo físico, pero es que hay otros mundos que no son físicos. Y entonces la vibración sería el paso, la transición de este mundo material a ese mundo no físico, y lo que hay detrás de ese mundo cuando transitamos es amor. Es muy interesante, Maika, la verdad, porque claro, yo estos conceptos los tenía, pero gracias a esta información que te está dando, pues mi cabeza como está engranando, haciendo engranaje, ¿no? De como tú dijiste antes. Bueno, y tiene que ser algo que a la gente entienda, porque si no, no nos hubieran saboteado. Sí, claro. Sí, eso totalmente, vamos. No es la primera vez que me pasa. ¿Venimos con un propósito o lo vamos construyendo? Es decir, el alma es, digamos, por decirlo de alguna forma, la individualización de cada persona, ¿no? Del espíritu grande. Entonces, sí, cada persona viene con un propósito diferente, lo construimos. Traemos un propósito: ayudar a los que están con nosotros, evolucionar, y aquí en la Tierra gestionar nuestras emociones. Eso sería nuestro propósito. Pero claro, las emociones son muchas. Por ejemplo, venimos a trabajar la soledad. Pues tienes que sentirte solo. O sea, tu estancia aquí, que para eso están los guías y los maestros, que son seres luminosos que pertenecen a nuestro tipo de alma, o sea, la familia del mismo tipo de alma. Ellos preparan los escenarios para que tú te puedas desarrollar. Y estar siempre en contacto con tu yo superior, que sería tu alma, la parte grande de tu propia alma, ¿vale? Ellos siempre están en contacto y entonces preparan el escenario para que tú vivas eso. Nunca estamos solos, siempre estamos acompañados por ellos. Y cuando trabajamos, por ejemplo, la soledad,
pues nuestros compañeros de viaje, las almas que tenemos en nuestro entorno, están más separadas de nosotros. Pero cuando nos atrancamos, vienen y te empujan. No entendemos que quienes nos acompañan suelen ser nuestro padre, nuestra madre, nuestros hermanos. Pues no, normalmente suelen ser nuestros amigos, nuestra familia, así un poco más lejana. Siempre tenemos ese tío especial que muestra atención por nosotros. Ese particularmente es un alma afín a nosotros, con la que siempre vamos acompañando. Por ejemplo, un maestro, profesores, suelen ser los que siempre están ahí y son nuestras almas afines. El alma gemela, que está también un concepto que la gente... En realidad, las almas gemelas son almas hermanas, no gemelas como entendemos dos iguales, son hermanas, provienen de la misma alma madre. Y entonces, al separarse, están cerquita. Tenemos muchos seres humanos, tenemos la misma alma madre, pero cuando estamos cercanos una a la otra, serían almas gemelas. Y decimos, nos comprende, nos entiende. Hay una idea que el alma gemela es un amor en tu vida. O sea, si hay un chico o una chica, o dos chicas, pero que hay una relación sentimental entre ellas amorosa. No tiene por qué. Muchas almas gemelas que son simplemente conocidas, pero te comprende, te entiende, y en los momentos más críticos de tu vida pasan por tu lado, te miran y tú sabes que esa persona tiene algo tuyo y tú tienes algo de ella. Eso serían almas gemelas. Y hay encarnaciones en las que lo has pasado muy mal y en la siguiente te dan como un descanso, unas vacaciones, y entonces tienes vida menos intensa y más tranquila, porque ya has hecho un trabajo muy grande. Entonces son tus vacaciones. Es como un colegio. Vamos evolucionando y vamos pasando de curso. Quien pasa de curso, cuando tienes una tarea que hacer y ha llegado la hora, o te has comprometido con alguien a ayudarle y te has quedado estancado y suspendes, lo vuelves a repetir con más intensidad. O sea, mi consejo para todo el mundo es lo que decimos en Andalucía: al toro se le coge por los cuernos. Si se te presenta un problema, aprende rápido, porque si aprendes rápido, eso pasará y tendrás un periodo de descanso y pasarás a la siguiente fase del aprendizaje. Pero como no quieras enfrentarlo, eso se va a hacer cada vez más grande. Y el universo, y nuestro yo superior, y las almas que tenemos a nuestro entorno van a decir: que no te mueves, pues no te preocupes, que vamos a echarte una mano, que para eso tenemos los puestos. Y entonces vienen y te dan palos por todos sitios. Entonces, cuando se nos presenta una situación, vamos a afrontarla, pues sí, porque va a ser más fácil. Y el sufrimiento no es necesario. Podemos prescindir de él. Hay mucha gente, yo por experiencia propia, cuando aprendí esto dije, pues yo no quiero sufrir. ¿Y cómo puedo hacerlo? Y me dijeron, pues aprende de todo lo que le pase a los demás. Si tú aprendes e interiorizas, no tienes que vivirlo. Entonces ha habido enfermedades, ha habido situaciones en las que yo, cuando escucho a la gente, intento ponerme en su lugar. O sea, la empatía ayuda a evitar sufrimiento. Te pones en su lugar y aprendes la lección y ya no tienes la necesidad de vivirla. O sea, pasa mucho más rápido. Y si la vives, no te duele tanto. Pasa más rápido y pasas a otra fase del aprendizaje. Ahora, quien pretenda estar aquí y no hacer nada y no aprender nada, ese muere pronto o desnace pronto. Porque el alma, su propia alma, no otra, la suya propia, va a decidir: estás perdiendo el tiempo, vamos a darte un descanso, te preparamos para la siguiente. Y entonces te recogen. ¿Para qué vas a perder el tiempo? Vamos a ser prácticos. Te dan un tiempo, un margen, unos añitos, una década, y si ven que no hay solución, ya, al otro barrio. Yo llamo al otro barrio cariñoso porque sí. Es que, a ver, que cuando yo desnací no quería volver. Estaba tan bien en el otro sitio que para mí no es algo desagradable. Eso es algo que nuestra cultura nos ha impuesto para producir sufrimiento en nosotros y alimentar a otros seres. No es como en otras culturas que hacen una fiesta cuando desnaces. Es verdad. Te duele igual porque al final sientes esa falta. Pero si, por ejemplo, aprendes a comunicarte con tus seres queridos, no tienes esa necesidad de pena.
porque si sabes que están, no les puedes ver, pero cuando les necesitan y haces un viaje chamánico, un viaje del alma, tú puedes contactar con ellos vienen. Incluso esa tristeza, ¿no?, que se celebra aquí en los países occidentales, hace como que se atrase en el camino, ¿no?, para llegar a su sitio, ¿no?, a esos seres queridos. Claro, si nos lo planteáramos como qué bien por él o por esa persona que ha desnacido, qué bien, que estará en paz, estará tranquila. Claro, está en paz y está tranquila si ha hecho lo máximo que ha podido, o sea, si se ha esforzado por vivir su vida adecuadamente. O sea, si te ha tocado ser malo y te has esforzado en ser malo, lo has hecho bien. Si te ha tocado ser bueno y te has esforzado en ser bueno, lo has hecho bien. Ahora, los que se han quedado, que si hago, que si no hago, o sé que la conciencia, antes era una cosa que los niños nos enseñaban, teníamos a la conciencia buena y a la conciencia a la que te decía, no vayas al colegio, haz las cosas así, y luego tenía a la conciencia que es el alma dentro de ti marcándote el camino. Tienes que hacer las cosas como las sientas, tienes que seguir tu intuición. Si tú sigues tu intuición, aunque sea doloroso, aunque sea difícil, en cada situación en tu vida, cuando tú desnaces te sientes súper feliz. ¿Qué pasa cuando eso no pasa? O sea, cuando sabemos que tenemos que hacer algo y no lo hacemos, por agradar a alguien, por no molestar, porque no nos vamos a sentir integrados en el grupo de amigos, que cuando falleces te juzgas a ti mismo y ya no te sientes tan bien. ¿Y qué pasa con esas almas? Pues que la mandan a un sitio adecuado para que recapaciten, o sea, los mandan a la silla de pensar. Exacto. Y en la silla de pensar no te fustigan, no te maltratan, pero tú solo, tu propia alma, hace examen de conciencia y se da cuenta de que no lo ha hecho todo lo bien que podría haberlo hecho. Y entonces decide repetir. Pero somos tan cabezones que decidimos repetir un grado más difícil. Si repetimos 3 veces, nos lo ponemos más difícil todavía. Pero no nos lo pone nadie, nos lo pone nuestro yo superior, nuestra alma madre, que dice, venga, que eres capaz de hacer lo que tú puedes. Y entonces nosotros nos ponemos nuestros propios retos. Y una parte, las que no queremos ver, las que no queremos afrontar, nos las ponen nuestros guías, nuestros maestros. Eso sí son realmente maestros, porque ya han pasado por ahí. O sea, no hay ningún maestro que no haya pasado por lo que nos está enseñando. De hecho, a veces, entre ellos, nos los intercambiamos. O sea, el maestro entre ellos dice, uy, esta persona tiene que pasar por aquí, yo que tengo mucha experiencia, que me costó mucho, déjame que le voy a ayudar yo. Y se intercambian, ¿vale? Pero siempre buscando la manera más rápida de alcanzar nuestro fin. No nos juzga nadie, nos juzgamos nosotros mismos. Y somos muy duros juzgándonos, ¿eh? El alma es... porque además no puede engañarte. Si lo has vivido tú y tú sabes cómo eres, no puedes engañar a nadie. Tú te sientes mal. Es verdad. Si pudiera decirle una sola cosa a alguien que está perdido ahora mismo, ¿qué le diría? Que cierre los ojos, respire y busque dentro de él. ¿Y qué verdad sobre el alma crees que cambiaría la vida de muchas personas si la comprendieran de verdad? Que todos somos seres maravillosos de luz, hagamos lo que hagamos. Pues nada, Maika, muchísimas gracias. La verdad es que ha sido muy nutritiva y sinceramente me ha encantado este podcast. Me ha gustado muchísimo, la verdad. Sobre el alma se puede hablar muchísimo. Sí. Y todo esto que yo he aprendido no me lo ha contado nadie. Lo he sacado de la experiencia y de los viajes que he hecho, los viajes del alma. O sea, yo me meto en el mundo del alma y investigo y intento vivirlo y aprender el máximo posible. Esto lo puede hacer todo el mundo. Todos los seres humanos estamos preparados para hacerlo. Es solo cuestión de técnica. Claro. Sí, al final son las propias vivencias uno. Obviamente necesitamos a lo mejor algunas personas que nos reconduzcan y que veamos en nuestro interior, porque te enseñen la técnica. Claro, porque al final la sociedad, desde mi punto de vista, lo que nos hace es dispersarnos, ¿no? Quitarnos de ese camino, ¿no? Y necesitamos como reconducirnos de alguna forma, porque es nuestro trabajo reconducirnos. Y pues nada, Maika, ¿quiere
¿Tú quieres decir algo sobre tus redes sociales, tus trabajos, por dónde te pueden contactar la gente si trabajas sobre esto? A ver, pues yo le diría a la gente que hagan lo que les vibre. O sea, si ahora que estamos en el despertar, lo que se llama el despertar de la humanidad, si su alma, si en algún momento van caminando por la calle o sienten la llamada de algo que les llama la atención, que no miren para otro lado, que se centren en eso. Maestros o personas que enseñen que somos instrumentos, personas que hacemos de instrumentos, hay muchas y por muchos lados. Entonces, que presten atención a esa llamada y que vayan. Si habla, escucha hablar el biomagnetismo y te dice, uy, ¿qué será eso? Tengo curiosidad, que no se frene, que no tengan miedo al que dirán o qué van a pensar de mí, sino que avancen hacia eso que su alma le ha dicho. Oye, eso es importante, eso me ha hecho chispa. Pues que continúen con esa intuición, que sigan su intuición. Y si las cosas que yo les he dicho les encajan, les encuadran bien, pues que me busquen, que me llamen, y si se junta un grupo, pues puedo enseñar esas técnicas, que en realidad todo es técnica, ¿vale? Todo el mundo puede aprenderlo. Y trabajamos para que ellos encuentren su propio camino y su propia información, porque hay muchos tipos de almas. Pretender que lo que yo siento lo sienta todo el mundo igual no sería tampoco lícito, porque dentro de las almas hay tipos de almas y no todas tienen los mismos objetivos. El objetivo común es evolucionar, pero no todas de la misma manera, ni todas con las mismas herramientas. Entonces hay que entender también que cada persona sigue su proceso y que todo está bien. Y que no se olvide nadie de aprender. Si tú te acuestas por la noche y has dicho, ¿qué he aprendido hoy? He aprendido esto, aunque sea una tontería, no sé, que los kiwis son verdes y amarillos. Pues ya está, has aprendido algo, tu día ha merecido la pena. Aunque sean pequeñas cosas, el cerebro es una máquina tan grande que con toda la información que le llega, que además le llega en el momento justo, a la hora justa, él hace su recomposición cuando estamos durmiendo y encuentra la información que necesita. Entonces, que estemos con los ojos y el corazón muy abiertos para sentir y escuchar a nuestro entorno. Perfecto. Que sigamos nuestro instinto. O sea, seguid, por favor, vuestro instinto. Pues que nada. la respuesta siempre está dentro. Y encantada de haberte conocido y de haber podido hablar. Cuando quiera, podemos seguir hablando de este o de cualquier otro tema en el que yo pueda ayudar. Pues, sí. Yo no tengo la verdad absoluta, eso sí quiero que lo sepa la gente, que dependiendo del lugar en el que nos encontremos vibracional. Se ha cortado. No. Entonces no hay nadie que tenga la verdad absoluta. No sé si me has escuchado. Se ha cortado en un momento, pero sí, te hemos escuchado al final. Eso, nadie tiene la verdad absoluta, ¿vale? Todo es cuestión de aprendizaje y en qué lugar estoy en la evolución. Perfecto. Todo es relativo. Pues nada, Maika, un placer. Muchísimas gracias de nuevo por estar aquí. Bueno, y nada, un abrazo para todos. A ti. Si os gusta este tipo de contenido, suscribirse al canal, ¿vale? Y nos vemos en el próximo podcast, Dentro de ti, un lugar para el alma.